Nos acompaña afortunadamente en nuestros estudios el doctor Pedro Donoso, abogado, consultor político que está ya con nosotros. ¿Cómo está, doctor Donoso? Buenos días, qué gusto tenerla acá en vivo y en directo, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. En poquitos minutos más se nos va a ir el servicio de energía eléctrica. Se va a durar por muy este poco sector. la entrevista. Entonces. No, sino que le digo que por eso qué bueno que está acá, porque aquí finalmente con la planta salimos del embrollo momentáneamente. Porque si estábamos vía telemática es complicadísima la comunicación, por eso qué bueno que esté acá. Pero como a todos nos ha tocado vivir estos periodos de racionamientos de energía eléctrica, pues y a todos nos afecta, ¿no? Y en ese sentido yo quería hacerle mi primera pregunta. Hay sectores que piensan que el presidente de la República no ha dado la cara en esta crisis, que es un presidente ausente que apareció recientemente después de un largo periodo de haberse prácticamente guardado y quemado como fusibles a sus ministros, manejando la crisis del tema eléctrico para anunciar un supuesto encuentro de o localización, como se lo quiera llamar, de 2,000 hectáreas de coca, cuando lo que la gente esperaba era que nos diga qué estaba pasando con el sistema eléctrico. Esto ha generado en los ciudadanos incredulidad, porque en el último anuncio el presidente de la República nos dice que nos va a reducir las cortes de energía eléctrica de 10 a 8, luego a 6 y luego a 4 horas diarias, pero todos los expertos y todos los informes de los técnicos indican que la situación es aún más complicada y no hay coherencia entre lo que va a pasar estos días y el anuncio presidencial. ¿Cómo está manejando el tema comunicacionalmente el gobierno? ¿Está en crisis la comunicación del gobierno o no? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Creo que vamos de lo macro a lo micro, quizás, para yo organizarme en mis ideas. El Ecuador no está viviendo una crisis energética, está viviendo una policrisis, digamos, ¿no? Es decir, está tan grave la situación del Ecuador, ¿no es cierto?, que no solo podemos enfocarnos en la crisis energética, porque la crisis energética puede ser la causa y la consecuencia de otras crisis, digamos, ¿cierto? Es decir, crisis energética evidentemente va a profundizar la crisis de empleo, de desempleo, económica, seguramente va a tener relación con el tema de la seguridad y la violencia. Es decir, la policrisis que está viviendo el Ecuador es una situación límite, como diría Karl Jaspers, ¿no? Es decir, ya no estamos finalmente solo hablando de que se nos va la luz, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay como una multiplicidad de elementos finalmente de contextos y de circunstancias. Ahora, en la metodología que nosotros utilizamos desde ICARE, siempre ponemos en duda que se pueda hablar de situaciones de crisis comunicacional. La comunicación nunca está en crisis, porque la comunicación es una herramienta, digamos, ¿no es cierto? Quien está en crisis finalmente es el manejo político de la comunicación o el manejo político en sí mismo del gobierno, digamos, ¿no? Uno cree que finalmente el manejo político tiene que ver con la relación con la asamblea o los votos o la consulta popular o las elecciones. No. El manejo político finalmente es el manejo de las relaciones de poder, digamos, ¿no? Si lo podemos resumir así. Entonces, la crisis que está viviendo finalmente el Ecuador y que a la larga está viviendo el gobierno no tiene que ver con comunicación, tiene que ver con un no entendimiento de la gestión política y de la gestión política de la comunicación, que son dos cosas, digamos, distintas pero complementarias, ¿no? Uh-huh. La lógica finalmente aquí te dice que, o la teoría o la literatura te dice que las crisis tienen 3 estadios, ¿no es cierto? Una precrisis, una crisis y una postcrisis, ¿no? Los apagones y la crisis energética no es algo nuevo. Esto es súper interesante. El Ecuador es tan gatopardista, ¿no es cierto?, que todo cambió para que nada cambie. Estamos discutiendo, si ustedes regresan a ver, los mismos temas que discutimos en la campaña del 2023. Son los mismos. Violencia, crisis energética y economía. Y con los mismos candidatos. Y con los mismos candidatos, bueno, más o menos parecidos, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, es súper interesante finalmente cómo todo cambió para que nada cambie, ¿verdad? Y entonces el gobierno no es que no podía anticiparse, digamos, de ese proceso crítico, ¿no? Es decir, esto no es la erupción del Cotopaxi, que es algo profundamente nuevo y que no tenía, digamos, ningún antecedente de medición. Se sabía que había una crisis energética, ¿no es cierto? Uh-huh. Incluso en abril, la propia ministra de este presidente, ¿no es cierto?, dijo, y eso está publicado en medios de comunicación, que había finalmente una crisis energética. Entonces, lo interesante es ver cómo el gobierno no se anticipó, no planificó en la precrisis, ¿no es cierto?, e intenta salir cuando ya estalla la crisis y establecer, digamos, respuestas finalmente a un proceso crítico, ¿no? Uh-huh. Qué gusto tenerte acá, Pedro, buenos días. ¿Qué decir de esta estrategia del gobierno y del presidente Noboa de no darle mensajes o respuestas más concretas a los ecuatorianos en momento de crisis como los que hemos vivido? Es decir, ha tenido algunas apariciones Noboa, pero esporádicas. Recuerdo la crisis de los incendios de Quito. Regresó de viaje, apareció en una toma y un mensaje de 30 segundos en el ECU 911 y no volvió a aparecer, cuando él había dicho regreso por la crisis de los incendios en Quito.
Y ahora el tema de los apagones. Han sido contadas las apariciones y ahí si quieres puedes también mencionar temas de fondo, ¿no? Temas de fondo, por supuesto, sí, y los de forma también, como por ejemplo aquella risita que expresaba el presidente durante la última cadena nacional, que hubo mucha gente a la que le chocó, le generó resistencia, aquello por el momento en el que están viviendo los ecuatorianos. ¿Cómo entiendes y cómo interpretas esta estrategia que está usando el presidente? En crisis, digamos, nosotros lo manejamos así, ¿no es cierto? Hay tres elementos de una ecuación, ¿no es cierto? La primera finalmente es del contexto, la segunda la necesidad y la tercera los elementos, ¿no? Estamos viendo un contexto que no es un contexto normal, es decir, es un contexto de proceso electoral, ¿no es cierto?, que complejiza mucho más la administración de una crisis. Y eso de una u otra manera te puede determinar las razones de por qué el gobierno está administrando la crisis de esta manera. ¿Cuál es la manera? No es que el gobierno no ha dado la cara, el gobierno ha dado la cara, quien no ha dado es el presidente, ¿no? ¿Por qué ingenuamente? Digamos, lo digo ingenuamente porque no estaría de acuerdo con esa estrategia, porque seguramente lo que plantean es las malas noticias las dan los ministros fusibles, las buenas noticias las da el presidente, digamos, ¿no? Pero esto es distinto, porque está exacerbado por el proceso eleccionario, pero además estamos hablando no de una discusión intangible, estamos hablando de una discusión tangible. ¿Qué quiere decir pero con mira esto? Que las malas noticias, como tú dices, la dan los fusibles, y resulta que los fusibles se queman en cuestión de segundos. Entonces, Goncalves te da la noticia de que vamos a tener cortes de 10 horas y a las pocas horas de ese anuncio se va. Sí, claro. Y lo mismo pasa con Sonsoles García. Y el contexto que yo mencionaba hace un rato, ¿no? En donde tratan de vincularle a ella, que fue vocera durante la crisis de los apagones, en temas que tienen que ver más con lo político y con el juicio político a Palencia. O sea, lo único que estoy planteando finalmente es qué es lo que está haciendo el gobierno en mi lectura, ¿no es cierto?, que yo no estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque quizás la teoría te dice otra cosa. La teoría te dice, como les digo, ¿no es cierto?, malas noticias las dan los fusibles, buenas noticias las del presidente, ¿no? El problema es que eso puede darse en temas intangibles, finalmente. Esto es tangible, es decir, tú y yo no podemos discutir sobre que se va la luz de 8 a 12 del día. Eso no está en discusión. Sí podemos discutir lo de la base de Manta, lo de las plantaciones de coca, ¿no? Eso entra, digamos, en la esfera de la subjetividad y del debate, finalmente, ¿no? Entonces, esa aplicación de las malas noticias lo dan los ministros y las buenas noticias lo del presidente, quizás cae finalmente en un saco roto porque este ya es un problema de tangibilidad de las circunstancias, ¿no? Ahora, ¿cuál creo que es el mayor error del gobierno? Es su falta de constancia en la administración de la crisis, diría yo, ¿no? No estoy diciendo que yo estoy de acuerdo o en desacuerdo, voy a describir técnicamente lo que nosotros vemos en la administración de la crisis. Y al inicio no fue una mala idea, ¿no es cierto?, fue una buena idea el administrar esta crisis con la lógica del tema climático. Esto es una crisis climática, te decía el gobierno, ¿no es cierto? Crisis de agua. mayor sequía, crisis de agua, no de energía, la mayor sequía en los últimos 60 años, y la vocería e incluso la presidencia del COE la empezó a manejar la ministra del Ambiente, ¿no? Entonces, no fue una mala idea en el ámbito estratégico, no estoy diciendo que eso está bien o mal. En el ámbito estratégico, tú tienes que darle un concepto a la crisis, tienes que darle una razón, una causalidad a la crisis, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? El momento que tú apuntas y creas el framing de es la naturaleza, es más fácil que tú rebajes tu responsabilidad. Porque tú puedes decir, yo no puedo obligar a que llueva finalmente. Esto rebasa mi opción, ¿no es cierto? Mi pero después se posibilidad. dan cuenta o caen en cuenta nuevamente que están en etapa electoral, entonces hay que decir, no, esto es culpa ya no solo de la naturaleza, sino de los que construyeron solo hidroeléctricos. Exactamente. Entonces empiezo yo, ¿no es cierto?, a encontrar huecos de mi estrategia y eso me afecta mi constancia, ¿no? Es decir, entonces planteo que la vocería es la de la ministra de Ambiente, ¿verdad? Pero después vuelve el ministro de Energía, digamos, y da una vocería y vuelve a convertir esto no en un problema de agua, sino en un problema de energía, ¿no? Y después finalmente aparecen los incendios que te podría servir, ¿no es cierto?, para poder restablecer finalmente tu posicionamiento reputacional. Haces que el presidente regrese de viaje y el presidente no toma la vocería de aquello, ¿no? Entonces, vuelves a la vocería del ministro de Energía y el ministro de Energía se va finalmente. Entonces, es una falta de constancia en la administración en sí mismo de la crisis, en la construcción de este framing. Entonces, cuando tu estrategia es porosa, cuando tu estrategia tiene finalmente unos vacíos importantes, ¿cierto?, después te enfrentas a esa problemática. Y esa problemática es exactamente esto. La estrategia que yo tenía era para la gobernabilidad en época de paz, es decir, en época no electoral, pero me estoy dando cuenta que ahorita entro ya en proceso eleccionario. Entonces, de una vez, 2 por 1, voy a aprovechar a echar la culpa a mis rivales finalmente, ¿no? Entonces, empiezas a tomar una serie de decisiones contradictorias, ¿verdad?, que afectan el proceso de la estrategia. Uno de los mandamientos en la administración de crisis con referencia a la estrategia tiene que ser clara, objetiva y permanente. Uno no puede ir cambiando de estrategia cada vez finalmente que se te ocurre algo. Uno
uno puede cambiar la estrategia dependiendo del contexto en sí mismo, pero no cada vez que entiendes más del contexto. En teoría, la estrategia debe haber sido definida con el entendimiento total del contexto. Y en ese caso, ¿hay el entendimiento total? Estamos viendo que no, finalmente. No, porque ¿no? el presidente finalmente, o el gobierno finalmente está, yo no sé si ese eslogan del Nuevo Ecuador todavía se cumple, porque estamos discutiendo de temas que hace años nos pasaron, nos castigaron ya como ciudadanos, estamos discutiendo de los mismos temas, no vemos avances en esos temas, y encima el gobierno del Nuevo Ecuador le echa la culpa de su falta de previsión. Yo no digo que sea culpa de toda la crisis, pero sí no tomó medidas a tiempo, eso lo dicen todos los expertos, tuvo tiempo para hacerlo, no las tomó a tiempo, y termina lanzando la responsabilidad hacia atrás. Le queda grande ya, o ya no se puede creer ese esquema o ese eslogan del Nuevo Ecuador, y el presidente cada vez que sale informa, o es lo que está haciendo es publicidad. Está haciendo publicidad, que es correcto, digamos, lo que tiene que hacer finalmente un presidente también. El tema es que no es un tema de eslogans, es un tema de identidad. Aquí la pregunta finalmente es cuál es la identidad del gobierno. Ese para mí siempre es clave. Nosotros desde ICARE armamos identidades políticas con una ecuación finalmente, ¿no? Y esa ecuación tiene que ver con cuáles son tus atributos, pero sobre todo cuáles son tus rasgos diferenciales. ¿Qué haces tú en situaciones límites en donde deberías hacer mucho más de lo que finalmente quieres construir o quieres plantear, digamos? No sé si me estoy explicando. Es decir, el Ecuador es un Ecuador policrítico, estamos viviendo tal nivel de crisis que no puedes hacer lo mismo que haría cualquier gobierno en cualquier circunstancia, claro. ¿No es cierto? Eso te plantea son circunstancias excepcionales. Exacto, eso te plantea una identidad. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es la identidad del gobierno? ¿Es una identidad finalmente anticorreísta o correísta? Estoy hablando en términos y en códigos políticos. ¿Es una identidad de un gobierno técnico o netamente político? ¿Es un gobierno que finalmente resuelve o que no resuelve? Eso final no te lo va a decir un eslogan, eso te va a decir el escrutinio ciudadano y la valoración de gestión, ¿no es cierto? Ahora, agravado por este proceso de la campaña, pero sobre todo agravado por otro factor que es mucho más importante que la campaña, que es la campaña que no vemos. ¿Qué quiere decir esto de la campaña que no vemos? Porque cuando el presidente es presidente candidato, ¿no es cierto?, el desgaste del poder, no estoy hablando en febrero, sino en noviembre, en octubre, hace que el gobierno pierda fuerza en su relación con otras funciones del Estado. Esto es súper interesante. Cuando llegó Noboa, yo siempre incluso lo he dicho aquí, cuando llegó Noboa, mi gran preocupación era cómo va a administrar las tensiones entre las funciones del Estado. Ustedes recuerdan cuando llegó Noboa había una tensión brutal entre el Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana, Corte Constitucional, Fiscalía, etcétera, ¿no? Ahora, cuando llega Noboa, ¿no es cierto?, las instituciones empiezan a funcionar alrededor de Noboa, porque no es un Noboa normal, es un Noboa de el 80% en enero, ¿no? Entonces, cuando tienes un ejecutivo que se fortalece, es lógico, ¿no es cierto?, que la dinámica interfunciones te sea favorable. Entonces es más fácil no permitir que un candidato participe, es más fácil destituir a tu vicepresidenta, es más fácil iniciar una investigación contra un rival político, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con la relación de Carondelet con otras funciones del Estado cuando el gobierno empieza a desgastarse por los apagones? El gobierno, no es lo mismo enfrentar un juicio político a tu ministra más importante, ¿no es cierto?, con el 80% de valoración positiva o con una valoración positiva en caída por los apagones. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces, ese creo que es el verdadero efecto de la crisis, digamos. O sea, si yo puedo analizar un efecto real, ¿no es cierto?, de la crisis energética, no va a ganar la reelección, porque falta un montón para eso, digamos. Puede pasar todo en este país de minutos. Sí, es el desgaste. ¿No? Es el desgaste del poder con relación a los otros poderes. No solo institucionales, sino no institucionales, de la periferia, diría Pero yo. Pero aterrizando eso más a lo ciudadano, Pedro, ¿crees que finalmente pueda terminar influyendo eso? Es decir, yo hace un momento comentaba sobre lo que se ha rumorado durante este fin de semana en torno a la situación de Nebot, los barcos pesqueros, la flota del Hijo, la salida de Sonsoles, el juicio de Palencia. Esas cosas al ciudadano común y corriente, al ciudadano de a pie, ¿le importan, le interesan? ¿O esas son cosas que se quedan únicamente en la discusión y la disputa entre los políticos? Y esto que tú acabas de señalar, que me parece que es súper importante, sí, por lo que significa ser candidato presidente al mismo tiempo, y la elección que está tan cercana, a la gente finalmente le impacta más esta relación de Noboa mala relación de Noboa con la Asamblea, mala relación de Noboa con Fula, o la buena relación que pueda tener con la Fiscalía, con la Judicatura, con el Tribunal Contencioso para bajarlo a topic y demás. ¿Eso influye? Lo uno es la esfera de la gobernabilidad en la relación con la ciudadanía, lo otro es la esfera de la relación del gobierno, de la gobernabilidad del gobierno con
lo que en verdad gobierna, digamos, si se puede decir así, ¿no? Es decir, yo creo que no influye para contestar tu pregunta, creería que no, hay que medirlo obviamente, me atrevería a decir, hipotéticamente hablando, que a la gente le importa un comino finalmente, la censura a la ministra Palencia le importa un comino. Pero sí le importan Pero los apagones. Por supuesto, pues porque seguramente la señora que vende empanadas de afuera, ¿verdad?, no va a vender empanadas, ¿no es cierto?, si no hay luz. Si le destituye a la ministra, eso es irrelevante, pero no es irrelevante en la realpolitik. Es decir, esto es una esfera, es una moneda de dos caras. Si solo vemos la moneda de esto no le importa a la gente, no te preocupes, ¿no es cierto?, puede ser cierto, pero finalmente en la gobernabilidad, en el desgaste, ¿no es cierto?, tiene una afectación. Porque no es que Noboa va a entregar el poder mañana, Noboa va a entregar el poder el 24 de mayo. Si ustedes ven más o menos, no sé cuántos son 6 meses, 7 meses, 8 meses, lo que sea. Es un montón de tiempo también. Entonces, tú ves, por ejemplo, en esta lógica de el presidente desgastado con los apagones, ¿no es cierto?, y el sector industrial que puede hacerle revertir una medida, por ejemplo. Sí, como pasó ayer con los puertos. Exactamente. Eso no era normal o no era lo que se veía con un presidente con el 80% de aceptación. No sé si me estoy explicando. Sí, ¿no? Claro. Es decir, este era un presidente tan fuerte ciudadanamente y con valoración que pudo meterse una embajada. ¿Hubiese podido hacer lo mismo con una valoración menor finalmente a la que tenía? Yo creería que no. Entonces es importante ver o intentar ver lo que no vemos, ¿no es cierto?, en el proceso eleccionario. Esto no es de videos, de hashtag, de campañas. De TikTok. ¿no? Pero a ver, ya que tocas el tema de la embajada, porque fue un momento clave, ¿no? Y me parece súper interesante aquello. ¿Por qué te digo, Pedro? Porque, a ver, lo que pasa en la embajada fue el 5 de abril. Es decir, 16 días antes de la consulta popular. Sí. Cuando Noboa ya sabía que al menos en 2 preguntas estaba perdiendo y que podía perder en otras más. Y lo hace justamente para un poco remover el anticorreísmo, que es una fuerza que está ahí viva, que me parece a mí que es una causa en la que milita la gente en este país, el anticorreísmo. Sí, claro. Y se apropia Noboa de ese anticorreísmo que probablemente antes era el capital político de personajes como Villavicencio, por ejemplo, ¿no? Y hoy creo que ese capital político, me parece, ya no es solo de Noboa y que está en disputa, y entra a disputarlo también gente como Cucalón, entre otros. Sí. Pero él utiliza eso del anticorreísmo y le sirve, y le da resultados, y la gente le apoya. Yo te preguntaría, ¿le da resultados para qué? Para sostener al menos 9 de las 11 preguntas de la consulta. No sé. No tendría yo una evidencia para concluir aquello. Me parece interesante la hipótesis. Me cuesta como construir, digamos, esa relación. Lo dijo en la entrevista en The New Yorker. Sí, claro. Pero él lo dijo que ya había planificado hace 2 meses. O sea, yo me tomo la embajada porque no quiero perder la consulta. Sí, pero hace 2 meses lo había planificado, ¿no? Pero más allá de eso, en donde no tenemos ninguna evidencia, sino solo estamos especulando, ¿verdad? Lo que tú planteas es bien interesante. Es, ¿cuál es la razón de por qué Noboa o el noboísmo, ¿no es cierto?, entra a golpes a intentar adueñarse de la identidad del anticorreísmo? ¿Por qué entra a disputar? ¿Sí? Porque además esa disputa también le cuesta un revés con Construye, que tiene votos en la asamblea finalmente, ¿no? Entonces, o ese 16%, justo estaba yo revisando unas cifras, ese 16% que representó el voto a Zurita, digamos, en la primera vuelta del 2023. Es decir, ese 16%, ¿a dónde va a ir? ¿Quién enarbola la bandera del anticorreísmo ahora, finalmente, no? Que es bastante interesante. Entonces, ahí la pregunta es, ¿el anticorreísmo es una identidad? Con respecto a Noboa, ¿el anticorreísmo es una identidad o es una característica? Es decir, ¿Noboa adquirió esa identidad o lo que quiere hacer es decir, esta es mi característica, pero yo soy más? El momento en que te encarcelas finalmente en ese anticorreísmo, te puede funcionar quizás no en la lógica de esta cara de la moneda que yo decía del proceso eleccionario, ¿no?, de la señora de la calle, sino en su relación interfunciones. Eso sí te puede servir, ¿no es cierto? Pero, finalmente, si es que estás desgastado, si tu valoración positiva está muy, muy bajo, yo por lo pronto no tengo datos frescos, me gustaría haberlos tenido para esta entrevista, pero no lo logré. Si tu valoración está muy baja, ¿verdad?, por más anticorreísta que seas, también de una u otra manera vas a ser un fusible y un instrumento funcional al resto. Más de cara a las elecciones, pero sobre todo de cara a la gobernabilidad de un país en donde aún tienes que gobernar hasta el 24 de mayo, no nos olvidemos de eso. Doctor Donoso, esta estrategia del presidente de la República, del gobierno como tal, de comunicar todo a través de redes sociales, ¿puede seguirse sosteniendo? ¿Le va a alcanzar? Porque ha utilizado cada vez que hay estas crisis, digámoslo así, distractores, ¿no? El tema eléctrico sale con los de las plantaciones de coca y así lo ha hecho en repetidas ocasiones. Cuando hay crisis de seguridad, intervención en Durán, intervención en Manta, intervención en Guayaquil, con unos despliegues incluso de película, de Hollywood.
pero la gente siente que no hay un resultado efectivo en eso, en esa forma de mostrar su gestión. ¿Le va a durar? ¿Le va a alcanzar? ¿Puede seguir utilizando este tipo de estrategias o ya se la agota? A ver, digamos, la crítica que yo haría es con base a esta frase de Churchill, ¿no? Que es las crisis son demasiado importantes para no aprovecharlas, ¿no? Y creo que el gobierno no sabe aprovechar las crisis. Lanzar distractores finalmente no es aprovechar la crisis, finalmente, es intentar distraer la atención. Ahora, yo me pregunto, ¿qué distractor es tan potente como para hacerte olvidar que no tienes luz 10 horas? Eso no existe, ¿no? Entonces, no hay distractores así de potentes, finalmente, ¿no? O que me atrevería a decir que no. El tema de las redes sociales es una discusión, digamos, quizás un poco banal, porque es un canal, es donde va a circular, ¿no es cierto?, tu identidad licuada en mensajes, tu identidad licuada finalmente en tu esencia, en lo que quieres tú transmitir, en las soluciones que tú quieres dar. Entonces, yo no me centro mucho en el análisis de redes sociales o medios tradicionales. Me parece que quizás no es tan importante esa discusión. La discusión que a mí me parece más importante es cómo el gobierno desaprovecha las crisis, ¿no? Es decir, cómo yo no aprovecho finalmente para poder plantear, digamos, una solución radical y de golpes de efecto. O sea, el gobierno se ha caracterizado por dar golpes de efecto. En el tema de la crisis energética no hay un solo golpe de efecto que nosotros podamos ver que sea funcional, que le sirva, digamos, ¿no? Bueno, esta vez no le resultó porque al inicio el amenazar con denunciar a su ministra, ni siquiera amenazar, denunciar a su ministra, sí, claro. en sacarla del puesto sí, y en claro. lanzarle la responsabilidad a ella y acusarle de sabotaje, pues sí fue un golpe de efecto, pero sí, esta vez ya no. Y no sabemos si funcionó o no, porque yo me resisto a creer que el resultado de la consulta popular tiene que ver finalmente con esa acción. Pero no se resolvió la crisis de los apagones finalmente. Exactamente, exactamente. O sea, el golpe de efecto hubiese sido, hemos llegado a un acuerdo con Colombia y Colombia nos va a vender la energía. Se resolvió el problema. El golpe de efecto, incluso yo me voy a atrever a decir esto, no sé si me van a mandar preso o algo así, pero el golpe de efecto sería finalmente, ¿no es cierto?, que no haga una cadena nacional y diga, ¿saben qué? De mi bolsillo voy a sacar $200 millones para traer barcazas. Eso es un golpe de efecto. O que aparezca en cerca de las elecciones el delincuente Fito que anda es que por no ahí te resuelve guardado. el apagón. Exacto. Es que pero es un buen golpe de efecto. No, sí, pero no sé si sea tan potente como para olvidarnos que no tenemos 10 horas de luz. O sea, yo te quiero plantear algo similar a lo que te propone Licenia, y es la noticia, que a mí me parece que hubo mucho lobby, no solo del gobierno, sino de otros sectores de los que tú mencionabas hace un rato, que son los que están alrededor de estas relaciones de la política entre el gobierno y varias instituciones. El anuncio del Departamento de Estado de los Estados Unidos de designar a Correa y a Glass y a sus familias como no elegibles. A mí me parece que eso es muy parecido a lo que plantea Licenia. Y ya se dejó de hablar de eso y los apagones siguen. Correa no va a poder entrar a Estados Unidos, pero lo que tú decías, la señora sigue sin poder vender los desayunos porque no puede prender la licuadora. Es decir, ahí viene la discusión esta de lo tangible y lo intangible, ¿no es cierto? Que el Departamento de Estado toma esa decisión, yo no sé cuál es la razón, ¿verdad? Es una discusión intangible. Es decir, podemos discutir, es algo subjetivo, no sé si me estoy explicando. Sí, es decir, además no le afecta a todo el mundo, le afecta a la persona que tiene esa prohibición y que exacerba, ¿no es cierto?, este sentimiento anticorreísta, ¿verdad? Reafirma el gran mito sobre el correísmo de corrupción, etcétera, 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 lo peligroso que pueden ser al llegar las elecciones, ¿verdad? Reafirma él que no podrían llegar finalmente a Carondelet, pero otra vez seguimos finalmente sin apagones. Entonces, no es una discusión, no es un distractor lo suficientemente pesado para hacernos olvidar. Entonces, quizás aquí tendría que ver el tema de la durabilidad en el tiempo, quizás, de las discusiones, si puedo decir algo así, ¿no? Es decir, ok, hablemos de Correa, ok, no puede entrar a Estados Unidos, perfecto. Mañana tienes luz, no tengo luz. Y pasado tampoco. Entonces, la tangibilidad de la crisis de los apagones es profundamente grave. Todo esto lo estoy diciendo desde la teoría. Aquí el tema, y yo otra vez voy a sacarlo del manual que tanto me han criticado, aquí el tema es que el manual finalmente te servía para entender que esto iba a tener un golpe fuertísimo al gobierno ya antes de la consulta popular. Es decir, el manual te dice, no subas impuestos antes de un proceso eleccionario, es una locura. No elimines subsidios, ¿no es cierto?, en el Ecuador, porque esto se va a incendiar, ¿no? Pero es que tenía el 80% del que... De acuerdo, finalmente. Entonces, exacto, partió por ser un presidente, ¿no es cierto?, profundamente bien valorado, derivado de una situación crítica. Ahora, también la pregunta es, ¿se volverá a suceder una situación crítica que revierta finalmente esto? Puede ser. Ahora, el tema es que... ¿Pero cuál? El tema es que ha ejecutado todo lo que tú mencionas. Subió los impuestos porque había que enfrentar la guerra
convocó a guerra, ¿no? El decreto del conflicto armado interno, hizo todo lo que tenía que hacer, la asamblea le ayudó, le aprobó las leyes que quería, es decir, ganó la consulta y está todo como para que solucione los problemas. El asunto es que no soluciona los problemas. De acuerdo. Eso con el manual anterior. Con la mejor comunicación del mundo, no podrías tú salir al país y decirle, vean, que lo estoy haciendo. Porque finalmente no es un tema de comunicación. Así es. Pero eso con el manual lógico que nosotros creemos. Pero ahorita finalmente la situación es que estamos a tal límite, como dice Karl Jaspers otra vez, que la dinámica social es difícil de leer y entender. Es decir, no estamos en una circunstancia normal. Hay elementos, necesitamos hacer mucha más investigación social de qué es lo que está pensando la gente realmente, finalmente, ¿no? Es decir, es distinto a lo que nosotros podemos concluir. O sea, hace falta mucha investigación social en ese sentido, ¿no? Porque claro, la lógica era, el resultado es que un gobierno eleva impuestos, elimina subsidios, tiene una crisis energética, pierde cualquier consulta. ¿Cómo le pasó a Lasso finalmente, no? Es decir, a Lasso con menos de lo que está pasando ahorita lo hubiéramos arrastrado hasta ¿no es cierto?, hasta el ejido. Es decir, es real. Es decir, ¿qué sucede ahí? ¿Cuál es el punto de inicio y el punto de final, no? Yo creo que ahí tiene mucho, pasa lo mismo yo creo que ahí tiene ahora? mucho que ver lo que decía Licenia hace un momento, y es el tema de las redes sociales. O sea, ahora tienes apagones y la gente lo que recurre de inmediato es al celular. Ya, pero es que además tienes los distractores que yo digo, o la gente que trata de minimizar esta situación, ¿no? Tiene en la prensa, en las redes sociales, en la gente que hace opinión, tienes criterios que dicen, por ejemplo, que en Estados Unidos el huracán Milton dejó todo un poblado sin luz y sin agua. Que en otros países hay solo 4 horas de luz y nosotros nos quejamos. Que Eugenio Espejo escribía a la luz de la vela libros sin pretextos. Bueno, ahí voy a defender a la editorialista, quien no Y- conozco, y- pero hay que leer ese editorial porque no dice eso, ¿no? Y que Pero está, sí. y O sea, me le falta pusieron uno. muy Y me mal falta, el meme, Pésima idea. y me la- falta el uno. titular, pero Que un radiodifusor conocidísimo, que el no tener energía eléctrica es una oportunidad para el reencuentro familiar. Y vemos hasta periódicos, artículos de opinión periódicos, dando ideas de cómo enfrentar los apagones con actividades recreativas y fotografías de la familia leyendo a la luz de la vela. Yo no creo que eso tiene tanto efecto, la verdad. Creo que se ha sobreestimado la importancia de los medios de comunicación en la afectación de la dinámica social. Yo no creo que soy un creyente en eso. Creo que la gente no es estúpida, ¿no? Creo que hay otros factores que están funcionando aquí. Uno de ellos es el pesimismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya cuando eres una sociedad profundamente pesimista, tienes dos opciones. O un estallido social, ¿no es cierto? O a la larga una parsimonia y una resignación, ¿no es cierto?, de lo que viene. Es decir, creo que es mucho más profundo. No hay una causalidad mágica y no puede ser solo los medios de comunicación, el editorialista. Creo que hay una dinámica social mucho más profunda que hay que investigarla, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias, Pedro. No, muy por gentil favor. por acompañarnos, siempre es muy Perdón, interesante. Yo quería preguntarte algo, porque estamos hablando solo de la comunicación del gobierno y la reacción del gobierno. Y yo quisiera consultarte sobre cómo ves tú, en cambio, la reacción de la oposición frente a un gobierno que tiene todos estos problemas y estos desatinos y estos errores. Tampoco hay una oposición con muchas luces, ¿no? No hay una oposición con muchas que luces. reaccione. No logra posicionar finalmente los verdaderos temas. ¿Y por qué? Y esto también puede ayudar al gobierno de Noboa, porque todo el mundo está distraído en armar la tarima para la campaña, Claro. ¿no? Entonces, claro, no tienes una movilización indígena y no la vas a tener, porque la válvula de escape llamada proceso eleccionario hace que, ¿no es cierto?, el movimiento indígena está más concentrado finalmente en la campaña que en, por ejemplo, tomarse las calles, etcétera, ¿no? No hay una oposición. Quizás la única oposición que vemos es una oposición de la periferia, digo yo, ¿no? Lo digo con mucho respeto, de, por ejemplo, gremios industriales o finalmente los sindicatos u otras lógicas no político-partidistas, ¿no? Entonces creo que también eso es importante. Pero todo se deriva con un desgaste de un ejecutivo, ¿no es cierto? Porque además solo quiero hacer un tema también interesante, que era, me decía, ¿y por qué finalmente no le pasa a Noboa lo que le pasó a Lasso? Ajá. Es porque Noboa tuvo mucho más combustible. Pues no nos olvidemos que con el 80%, ¿no es cierto?, en enero, tienes más combustible para llegar, ¿no? Entonces hay una distinción. Para mí la clave finalmente es en enero. Quizás si nosotros podemos intentar entender qué es lo que está sucediendo. Ahora, ¿ese combustible le va a avanzar? ¿No le va a avanzar? Eso no sabemos. Vale. Gracias, Pedro, muy amable. Gracias a ustedes.